Vosotros pues, dice el Señor Jesús, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseáis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, terminamos en el día de hoy con una serie de, le podemos llamar así, sermones temáticos, que me parecieron eran necesarios muy a propósito del tema um, que nuestro calendario y nuestro leccionario nos ofrece. Y justamente hace 8 días en un fragmento del Evangelio que leímos hace un momento, pues recibíamos un aliento muy bonito y muy uh, completo para nuestra vida. Cuando leemos en la palabra del Señor, dice el Señor Jesús que a Él le ha placido darnos el reino. Y dice, muy interesante el versículo 32, dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y hermanos, decíamos como pensamiento central hace 8 días que la dádiva más difícil e imposible es la vida eterna, que es la eternidad. Pues bueno, ya nos ha sido dada por mero gusto y por quien también fuimos hechos hijos, y dice San Pablo, y si hijos, herederos de nuestro Dios. Hermanos, en estas semanas pasadas hemos meditado sobre lo que la tan conocida pugna entre las riquezas y la confianza en el Señor causa en la vida del cristiano. Y hablábamos de esta lucha que muy comúnmente se da en el corazón del hombre, cristiano o no cristiano, que prácticamente se divide entre las falsas certezas temporales, esas certezas humanas y las promesas celestiales. Y vean, esa diferencia la hace el Señor Jesús aquí cuando habla de, dice, porque estas cosas buscan las gentes del mundo. Y a nosotros nos dice, mas ustedes busquen el reino de Dios. Certezas temporales y promesas celestiales es la distinción que hace el Señor Jesús. Y hermanos, es que el amor y a las riquezas, el amor a las riquezas resulta ser muchas veces la debilidad más grande que tenemos como creyentes o como no creyentes. Y muy chistoso que el amor a las riquezas no depende si se las tiene o no. Hay muchas personas que están enamorados, por así decirlo, del dinero aunque no lo tengan. Fascinados con la riqueza aunque no la posean. Y otros que tristemente también están enfermos por el dinero teniéndolo todo. En esta semana, muy posiblemente también pudo haber sido un montaje, pero bueno, hay un muchacho muy seguramente de una familia muy adinerada que en las redes sociales subía muchas historias y de eso se trataba su fama relativamente, ¿no? Le llamaban el fofo algo. Ya sabrán el nombre de dónde viene, ¿no? Era un muchacho que no nada más era rico como los que vemos así, que pasan de vez en cuando.
Él era de verdad millonario. Gastaba millones una noche en el antro, gastaba millones yéndose de un lado a otro en un helicóptero, etcétera, etcétera. Era un muchacho que sí de verdad gastaba cantidades astronómicas de dinero que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y aún así, hermanos, fue curioso verlo en la semana, si fue cierto o no. La realidad es la misma, que lo arrestaron por haber hecho un caprichito que le costó, pues bueno, una sanción con prisión de algunas, yo creo que ha de haber sido máximo un mes. Y el punto es que por mucho dinero que tuviera, pues bueno, terminó en el reclusorio y lo grabaron y todo eso. ¿Fueron un montaje o no fueron un montaje? Allí se ve la realidad, hermanos, de cómo sin importar que tengamos o no dinero, el amor por las riquezas es un daño muy triste a la vida humana. Sin embargo, hermanos, y por curioso que parezca, salvo en casos muy específicos, los bienes y el dinero no son realmente el objetivo por lo que los buscan se afanan tanto por tenerlos. Fíjense bien, sí, claro, la gente se esfuerza por tener dinero, por tener bienes, pero en realidad, si lo pensamos bien, el dinero y los bienes no es lo que la gente busca. Y esto lo decíamos hace 2 domingos. Porque hermanos, como hemos visto, lo que el corazón humano busca satisfacer es la necesidad de certeza. Esa seguridad que, pues sí, ciertamente las posesiones ofrecen momentáneamente, pero que solo el Señor, como hemos aprendido, puede satisfacer. ¿Qué es lo que busca el ser humano con el dinero y con las riquezas? La seguridad y la certeza. Que el dinero, que un buen trabajo, que buena salud nos da momentáneamente. Pero decíamos hace 8 días y también hace 15 días, ¿qué pasa cuando todo eso desaparece? Pues así como desaparece el dinero tan fácilmente de nuestro bolsillo, así también desaparece la certeza de nuestra vida. Fíjense, buscamos una certeza que solo nuestro Dios puede darnos. Y eso es lo que el Señor Jesús habla precisamente en el versículo 20 del pasaje anterior del que leíamos hace 15 días. Vean cómo el rico insensato, por ejemplo, él está hablando en términos humanos. Él estaba hablando, el hombre insensato estaba hablando en términos terrenales y temporales y dice, bueno, él decía a sí mismo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero vean cómo el Señor Jesús, por así decirlo, sobrepasa, extrapola la necesidad que según este hombre ya tenía satisfecha, que es esa necesidad de certeza. Y el Señor Jesús dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y fíjense, no estamos hablando de lo terrenal, no estamos hablando de lo humano. Y dice, y todo lo provisto, ¿de quién será? Y dice el Señor Jesús, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué pequeño es lo que logramos acumular. Qué microscópica es la certeza que humanamente es posible acumular con dinero, con trabajo, con salud, con medicina, con ciencia. Pero qué grande es la necesidad. Y yo creo que lo único más grande que nuestra necesidad es la necedad. Y dice el Señor Jesús, necio. Porque vean, hermanos, cómo en esta parte de la parábola, por mucho que hubiera acumulado en la tierra, ¿y el alma? ¿Se fijan cómo el Señor no le habla ni de un céntimo de peso? ¿De qué le habla el Señor Jesús cuando Dios le habla a este hombre necio? Del alma.
todo lo que acumuló sirvió para nada. Y hermanos, es por esto mismo que en el pasaje anterior, si bien el Señor nos llamó a poner nuestra atención y afán, nos llamó más bien a no poner nuestra atención, nuestra ansiedad, nuestro afán en las cosas terrenales, si eso es parte del mensaje del Señor. Si el Señor nos invita a darnos cuenta que si Él nos ha dado la vida eterna, ¿cuánto más no nos va a dar las necesidades diarias? Eso el Señor claro nos lo dijo. Lo que en realidad también el Señor nos quiere decir con estas parábolas y con esta serie que hemos llevado, es a poner nuestra certeza en el reino de Dios. Fíjense, hermanos, dice allí, más buscad el reino de Dios, versículo 31, y todas estas cosas os serán añadidas. Y luego dice, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Señor nos ofrece un reino más hermoso y duradero de entrada, como la nueva fuente de nuestra certeza y tranquilidad que tanto necesitamos. Y les decía yo, me parece que hace 15 días, cualquier persona con sentido común que ve una mejor inversión, que ve una mejor certeza, claro que lo hace. De eso se trata el mundo de las finanzas, hermanos, hablando desde el punto de vista capitalista. Tú ves que un tipo de negocio está pegando muy bien y tú ves que a todo el mundo como que le está yendo bien en eso, a eso se le llama inversión y apostarle a todo lo que da. Y si entonces, fíjense bien, humanamente pensando, si el reino de los cielos, aparte de que es mucho más abundante, es eterno, vaya, cualquier persona con sentido común, con el mínimo conocimiento capitalista, obvio que le va a apostar al reino de los cielos. Sin embargo, hermanos, considerar este reino a la luz de la Escritura, considerar esta promesa a la luz de la palabra de Dios, nos lleva a entender el reino de Dios como algo más que la mejor oferta de bienes raíces que podemos pensar. No sé si se han puesto a pensar, hermanos, que muchos de los que predican el evangelio de la prosperidad lo venden como si fueran bienes raíces. Y que prácticamente a lo que vamos a la iglesia es a ganar dinero. Y en lugar de trabajar, en lugar de esforzarnos, ¿qué es lo que hacemos? Aprendemos estilos de vida que la palabra de Dios claro que nos enseña, como el esfuerzo, como la honestidad, todo eso, para utilizarlos de tal manera que nuestra vida humana mejore. Y eso está muy bien. De hecho, no estoy diciendo que la palabra de Dios no nos enseña a ser ricos. Claro que lo hace, porque cuando nosotros vivimos bien, cuando nosotros nos deshacemos de cosas innecesarias como la codicia, la avaricia y tantas cosas que nada más nos enferman, pues claro que la vida mejora. Obviamente la vida de un cristiano mejora en muchísimas áreas. Si seguimos la ley de Dios, pues para eso es, ¿no? La ley de Dios nos enseña cómo vivir correctamente y si vivimos correctamente, pues nos va mejor. Pero hermanos, el reino de los cielos, como nos lo promete nuestro Dios, es más que simplemente la mejor oferta que nos pueden dar, como una mejor inversión. Es mucho más que la mejor apuesta a la que le podríamos tirar. Jesús cuando nos dice, buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas, no es que le apostemos a lo que es mejor. El Señor nos ofrece un reino más hermoso y duradero para hacer lo que buscamos detrás del dinero y las riquezas, que es la certeza. El reino de los cielos, hermanos, no es un negocio, no es una buena inversión, es la fuente de certeza que nos hace falta. La palabra de Dios, hermanos, entonces de esta manera nos lleva también a dejar atrás estos conceptos humanos de conveniencia. No estamos aquí para que nos vaya mejor. Nos muestra el Evangelio del reino de Dios, hermanos, como un regalo de Dios y una victoria para el cristiano.
Y vean, hermanos, primeramente en el versículo 32, el detalle más importante de lo que estamos hablando en este momento. Fíjense bien, es importante que notemos que nuestra participación, es decir, nuestro recibimiento de este reino del que estamos hablando, es muy distinto a la manera en la que nosotros recibimos el fruto de nuestro trabajo. Porque, hermanos, aunque en la tierra, la recolección de los frutos de la tierra, la recepción del pago de nuestra quincena, el pago por el objeto que vendimos, etcétera, etcétera, es obviamente el fruto de nuestra dedicación, de nuestro esfuerzo, de lo que nos costó. Vean cómo y en qué sentido recibimos, de qué manera recibimos el reino de Dios. Lo recibimos por mero gusto de nuestro Dios y sin la más mínima participación nuestra. Porque, hermanos, el reino que el Señor nos da, esta nueva fuente de certeza humana, certeza eterna, perdón, ya fue trabajada, ya fue labrada por aquel cuyo único sacrificio, cuyo único esfuerzo fue suficiente como para que nosotros recibamos el reino gratis. Vean cómo recibir el reino de Dios, hermanos, no se trata de qué tanto me esfuerzo para ganarlo, qué tan bien diseño mi vida cristiana para merecerlo. El reino de Dios como fruto de certeza, como abundancia, ya le costó a alguien más. Y yo lo recibo gratuitamente. Y hermanos, es triste darnos cuenta de lo acostumbrados que estamos a vivir con el sudor de nuestra frente. ¿Se acuerdan cuando le dijo el Señor a Adán, no? Le dijo, y ahora trabajarás la tierra y con el sudor de tu frente, dice, con el sudor de tu frente disfrutarás los frutos de ella. Tan acostumbrados estamos, hermanos, a que nos estafen, a que nos exploten, a que nos exijan de más en nuestro trabajo, en nuestra empresa diaria, aunque nosotros seamos los jefes. Tan acostumbrados estamos a esforzarnos y a recibir a medias que cuando el Señor nos ofrece un reino por puro gusto y gratis, no nos parece posible. Y algo tengo que hacer para ganármelo. Tengo que portarme mejor, tengo que ser el que llega más a tiempo o tengo que ser, no sé, el que dé más ofrenda. Algo me tengo que inventar porque el reino de Dios, la posesión más grande del universo, no puede ser gratis. Pero hermanos, es que no fue gratis, ya le costó a alguien. Y a nosotros como hijos de Dios y herederos con Cristo, claro que nos es gratis. Hermanos, esta característica del reino como algo gratuito, recibido por puro placer, por puro gusto de Dios para nosotros, fíjense bien, no nada más busca llenar el corazón del creyente de esta certeza de la que les estaba hablando. No nada más busca que nosotros como cristianos vivamos confiados en el Señor. Claro, eso es algo interesante. Tenemos nueva vida, tenemos nuevo gozo cristiano. Claro que sí, porque hemos recibido el reino. Sin embargo, hermanos, también el que el reino de Dios sea gratuito para nosotros tiene la función de darle aliento y darle esperanza al que ya está muy cansado de trabajar. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros ya estamos cansados de que tratamos de portarnos bien, tratamos de ser los mejores, tratamos de ser los más exitosos, tratamos de ser, como dicen algunos, la mejor versión de nosotros mismos y que no la hacemos? Y todavía tener que ganarme el reino de Dios y la vida eterna. Y fíjense bien, hermanos, para nosotros que nos cansamos es porque tenemos fuerza para cansarnos. No sé si se han puesto a pensar en eso. No se cansa el que no tiene fuerza.
Y si ya bastante cansado es vivir la vida que llevamos, la forma en la que vivimos también, imagínense ahora el que de plano no tiene fuerzas para seguir. ¿Qué pasa entonces, hermanos, cuando llegamos a un punto en nuestra vida en el que ya no hay fuerzas ni para cansarse? En el que mi mente ya no funciona lo suficiente como para poder esforzarme más. Si eso pasa con la cartera, imagínense cuando hay veces que ya de dónde sacas. Ahora imagínense cuando en nuestra vida ya de dónde saco más. Por eso el reino es gratis. No nada más para que lo recibamos con gozo y ya es nuestro desde ahorita, sino para que cuando no podamos ni siquiera pedirlo o ni siquiera anhelarlo, ahí está gratis, ahí está ofrecido para nosotros, porque alguien más ya lo ganó en nuestro lugar. De hecho, hermanos, el primerísimo fruto del reino de Dios en nuestra vida es la fe, el creer en Dios. Y si este don de Dios, este regalo de Dios, como dice Romanos, ya es para nosotros un regalo cuando somos indignos, cuando somos incapaces y no queremos creer en Dios, si ya de por sí viene en ese momento, ¿cuánto más, hermanos, los dones del reino de Dios van a ser para nosotros ahora que somos hijos suyos? Si no siendo nada, si siendo sus enemigos, el Señor cuando nos bautizamos, el Señor cuando primero creímos, nos dio todo, ¿cuánto más ahora siendo sus hijos y coherederos con Cristo? Siendo nada, si siendo nada recibimos todo, ¿cuánto más no habremos de recibir el reino como hijos de Dios? Finalmente, hermanos, así como el Señor nos va dando de los frutos del reino desde antes de que lo veamos, porque es el reino de los cielos, ¿no? Así como el Señor nos va dando poquitos partes del fruto de este reino antes de que venga a nosotros, también nos va enseñando y nos va dando de esa certeza de la que nos dice tendremos del cielo. Hermanos, ¿cómo en mi vida cristiana voy aprendiendo a disfrutar? ¿Cómo voy aprendiendo a hacer uso de esa certeza que me da el reino de los cielos? ¿Cómo voy aprendiendo yo a tener esta certeza gratis que viene de Dios? Porque si decimos que certeza es lo que buscamos detrás de los bienes y riquezas que dan nuestras fuerzas, pues entonces el Señor lo que hace es darnos certeza en sus promesas fuera de nuestras fuerzas por su misericordia. Y hermanos, el Señor responde a oraciones que no eran respondibles. Hermanos, el Señor nos rescata de situaciones que no eran rescatables. El Señor nos da cosas inimaginables que ni esperamos, ni merecimos, ni nos ganamos. Y hermanos, justo en este contexto, en el contexto de aprender a vivir gratuitamente, esto que nos cuesta tanto, justo en el contexto de vida cristiana en el que vivimos por gracia de Dios y no por nuestras fuerzas, el Señor nos da dos maneras para irnos acostumbrando poco a poquitos a vivir gratuitamente. El Señor nos va acostumbrando poco a poquito a irnos acostumbrando a depender de Él 100% y no depender de nosotros mismos. El Señor nos va enseñando a acostumbrarnos a depender, a sacar esa certeza de lo que Él nos da gratuitamente y no de lo que yo me gano. ¿Y saben cómo nos va enseñando el Señor eso? Poco a poquito. Cuando nos enseña y nos llama a atrevernos a ceder ese 10% de nuestro esfuerzo, que le llamamos diezmo, y esa séptima parte de nuestro tiempo, a la que le llamamos Sabbat, día de reposo. Porque hermanos, una vez
que el creyente se va acostumbrando a vivir sin ese 10% y por lo menos un 10% de su vida dependerla del Señor. Cuando el cristiano se va acostumbrando a aprender a depender de Dios sin trabajar un día de la semana, a depender del Señor, habiendo cedido o desperdiciado, por así decirlo, una séptima parte de todo su tiempo, cuando ya no hay fuerzas, cuando ya no hay salud, cuando ya es mucho más que ese 10%, cuando ya es mucho más de ese 7 por séptima parte de nuestro tiempo, cuando ya tenemos que depender al 100% de nuestro Dios en el hecho de muerte, en prisión, en enfermedad, ya nos acostumbramos a depender del Señor. Cuando faltan las fuerzas, hermanos, como ya nos acostumbramos a vivir sin ese 10%, vamos a aprender a vivir 90% dependiendo del Señor. Y lo más bonito, hermanos, y fue el testimonio de San Pablo en Filipenses que leímos hace un momento, cuando el tiempo se acabe y venga el final de la vida y nos toque depender del Señor, no nada más esa séptima parte, sino toda nuestra vida de Él, como San Pablo vamos a poder decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué interesante es el reino de Dios para nosotros. Y qué necesario, fíjense bien, para nuestro crecimiento espiritual es el diezmo y el día de reposo. No para hacer rica a la iglesia, no para hacer rico al ministerio, para aprender a vivir sin ese 10%, para aprender a vivir sin esa séptima parte de mi tiempo e irnos así acostumbrando al día en que tengamos que depender del Señor completamente. Y Señor, te pedimos que nos enseñes a través de estas bendiciones que nos has dado, como es el diezmo y el día de reposo, a Padre poner nuestra certeza, a Padre poner nuestra confianza en la gratuidad de tu reino. Gracias, Señor, porque tu reino, porque nuestro disfrute y nuestro acceso a él, Señor, es gratuito. Y gracias, Padre, porque tú nos enseñas y nos llamas a depender de ti, a depender de tu misericordia. Señor, te ruego que como hijos tuyos nos vayas enseñando poco a poco a depender de esta manera de ti, que nos ayudes, Señor, a despojarnos de ese 10% de la certeza en la que tanto confiamos, que nos ayudes, Señor, a despojarnos poco a poco de esa séptima parte, Señor, de la que tanto nos afanamos, y Señor, nos enseñes poco a poco a ir dependiendo de ti. Y Señor, te pedimos que cuando las fuerzas se acaben y cuando el tiempo llegue a su fin, tú, Señor, nos hayas enseñado a depender completamente de ti, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos, te pedimos por nuestra iglesia, Señor, ayúdanos a crecer dependientes, Señor, de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.